Mensaje para la iglesia de hoy con el hermano Denis Salgado. Dios les bendiga en este bello momento. Reciban esa bendición de nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Denis Salgado y para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios, llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de restauración. El tema de hoy, pasión y respeto por la presencia de Dios. Recalco, pasión y respeto por la presencia de Dios. Cuando Israel estaba sometida bajo la esclavitud de los egipcios, ellos clamaron ante el Dios eterno. Ese clamor fue escuchado y Dios envió a un libertador llamado Moisés. Moisés se presenta ante el faraón y comienza allí las 10 maravillosas señales y prodigios que Dios hizo, como todos conocemos, las 10 plagas de Egipto. El faraón decide en la 10ª señal dejar libre al pueblo de Israel. Israel va hacia el desierto. En el desierto Dios sigue mostrando su amor y su misericordia con su pueblo Israel. Dice la palabra del Señor que por el día les guiaba una nube y les protegía del ardiente sol. Por la noche una columna de fuego les alumbraba, porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Y ese fuego alumbraba al pueblo de Israel y al mismo tiempo les daba el calor que este pueblo necesitaba. Pero en el monte Sinaí Dios da a Moisés indicaciones precisas sobre la construcción del arca del pacto o de la alianza, como está escrito en Éxodo capítulo 25, verso 10 al 22. Cada detalle, amados hermanos, que vemos en Éxodo fue cuidadosamente dado a Moisés desde el material hasta las dimensiones. El arca debía ser hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera, midiendo alrededor de 1 metro y 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y de alto. Éxodo 25, verso 11 al 12. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. La riqueza de detalles ordenadas por Dios a Moisés reflejaba la importancia del arca. Las instrucciones incluían la construcción de un propiciatorio de oro, coronado por 2 querubines con alas extendidas que se encontraban en el centro. El propiciatorio era la tapa o la cubierta del arca del pacto. Características del propiciatorio. Estaba hecho de una sola pieza de oro. Tenía 2 querubines en sus extremos, con las alas extendidas hacia arriba. Los rostros de los querubines miraban hacia el propiciatorio. Medía 2 codos de largo por 1 codo de ancho. Significado del propiciatorio. Representaba la presencia de Dios. Simbolizaba la cobertura del pecado y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Recordaba la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Destacaba la justicia, la santidad y la gracia. Significado de los querubines en el arca del pacto. Los querubines eran espíritus celestes que representaban la gloria de Dios. Su nombre significa los próximos o los segundos. Los querubines eran guardianes de la gloria de Dios. Los querubines simbolizaban la adoración a Dios. Los querubines, amados hermanos, en el arca del pacto simbolizaban la presencia de Dios y su gloria. Los querubines eran guardianes de la gloria de Dios y se consideraban una representación del carro de Dios. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto o de la alianza? Era un símbolo de la presencia de Dios y su poder.
Por ejemplo, la nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Levíticos 16, verso 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Números 10, verso 33 y 34. Así partieron del monte de Jehová camino 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Amados hermanos, es la gloria de Dios que guiaba al pueblo de Israel. Números 7, verso 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los 2 querubines, y hablaba con él. Es asombroso, es extraordinario que Dios estuviera disponible en un lugar determinado, en este caso en el tabernáculo, y dentro de él, en el espacio entre los 2 querubines del arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? El arca del pacto se guardó en un compartimiento del tabernáculo, una enorme tienda desmontable que se usaba para adorar a Jehová y que se hizo en la misma época. Dicho compartimiento se llamaba el Santísimo y estaba separado por una cortina a fin de impedir que los sacerdotes y el pueblo vieran lo que había dentro. Éxodo 40, verso 1 al 3. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. ¿Qué contenía el arca? Los primeros objetos que se pusieron en el arca fueron las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. También se guardó una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. ¿Cómo se transportaba el arca? Eran los levitas quienes debían llevar el arca, colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Deuteronomio 10, verso 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Amados oyentes, amados hermanos en Cristo, pasión y respeto por la presencia de Dios. Hoy la humanidad se burla de Dios. Hoy la humanidad se mofa de Dios. Hoy la humanidad rechaza el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, el mensaje de perdón. Hoy los brujos se burlan de Dios. Hoy los cantantes se burlan de Dios. Hoy el movimiento de homosexuales se burlan de Dios. Hoy los artistas se burlan de Dios. Programas televisivos se burlan de Dios. Anuncios comerciales se burlan de Dios. Todo mundo quiere mofarse de Dios en los carnavales, en las revistas, en los periódicos. Amados hermanos, pero una cosa es que este mundo malo y perverso, que esta humanidad pecaminosa se burle de Dios y que no respete a Dios, y otra cosa muy distinta, que nosotros como pueblo de Dios no respetemos la presencia del Dios eterno. Pasión y respeto por la presencia de Dios, el tema que usted está escuchando en este momento. Vamos a leer la palabra del Señor en Josué, capítulo 3, verso 1 al 5. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sintim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo.
Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, escuche bien, cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Escuche qué bella esta ordenanza. Ustedes van a salir en pos de ella y van a marchar delante de la presencia de Dios. Porque hay pasión, porque hay respeto. Josué entendía y sabía que a Dios se le tiene que respetar, que a Dios se le tiene que amar. Y si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a demostrar ese respeto, esa pasión por Dios. Josué amaba a Dios. Josué respetaba la gloria de Dios. Y él y sus oficiales entendían que a Dios se le tiene que respetar. Pero hoy en día hay mucho pueblo que no respeta a Dios. Hay muchos pastores en sus congregaciones que no respetan a Dios. Y si el pastor no respeta a Dios como un líder espiritual, tampoco las ovejas respetarán la presencia de Dios. Y dice aquí, amados hermanos, que a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, escuche, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué amaba y respetaba a Dios. Él entendía que sin Dios no se puede vivir. Él entendía la santidad de nuestro Dios, que es incomparable, que por amor y misericordia Él nos atrae a su presencia. Josué entendía este concepto. Pero ¿qué es el respeto a Dios? ¿Qué significa respeto a Dios? Honrar, reverenciar su grandeza, sabiduría y poder a través de la gratitud, la obediencia y la admiración de su carácter y creación. Es una actitud, estimado hermano y amigo que me está escuchando en este momento, profunda de veneración y amor, que refleja nuestra gratitud, nuestra lealtad hacia Él. Amados hermanos, hoy necesitamos un pueblo que respete a Dios. Hoy necesitamos un pueblo apasionado por Dios. Hoy necesitamos hombres y mujeres como Josué, hombres apasionados, hombres que respetaban la presencia de Dios. Cuando hay respeto, pasión y amor por Dios, Él se manifiesta de manera gloriosa con su pueblo e hijos. Dios honra a los que le honran. Primer libro de Samuel 2:20. Josué entendía esto, amados hermanos. Josué entendía esto, estimado amigo que me está escuchando en este momento. Josué capítulo 3, verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, escuche bien allí, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios honra a los que le honran. Y Dios le da una bella palabra, una promesa importante a Josué. Y le dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios quiere dar honra a su pueblo. Dios quiere dar honra a su pueblo, pero a un pueblo rebelde, a un pueblo que no respeta su presencia, que no tiene pasión por Él y que no le ama, Dios desecha un pueblo así. Hoy necesitamos aprender a amar, servir, adorar a Dios. Necesitamos ser apasionados por Él. Necesitamos ser entregados al eterno Dios de una vez y para siempre. Josué era un hombre que respetaba y era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Hoy necesitamos hombres como Josué, mujeres con esa actitud como Josué.
hombres y mujeres fieles, apasionados, llenos de amor y pasión por nuestro Señor Jesucristo, llenos de respeto por la presencia de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios no está respetando ni valorando la presencia de Dios. ¿Pero qué significa pasión? Pasión significa inclinación o preferencia muy vivas de alguien hacia otra persona. Eso significa pasión. Ahora, ¿qué es la pasión en una persona? Note bien, es un estado intenso de anhelo y deseo, de unión con el otro, un estado de alegría, de alivio y celos. ¿Somos apasionados nosotros por Dios? ¿Tenemos ese deseo intenso y anhelo de estar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenemos esa pasión? ¿Tenemos ese amor por Dios? Pregúntese ahí, preguntémonos hoy, ¿tenemos esa pasión por Dios? ¿Estamos respetando a Dios como Él se debería de respetar, estimados? ¿Cuál es el significado de respeto? Veneración, acatamiento que se hace a alguien, obediencia, sumisión. El respeto, estimados, es un valor que implica reconocer y apreciar y valorar las cualidades y los derechos de los demás. Pero ahora bien, con Dios, ¿estamos reconociendo a Dios en nuestras vidas? ¿Apreciamos y valoramos el amor de nuestro Señor Jesucristo? Hay quienes a la presencia de Dios no valoran. Hay quienes a la presencia de Dios no estiman, no respetan, no aman, no temen, no obedecen. ¿Será usted uno de ellos? Un ejemplo muy claro: los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Finés, que ejercían el sacerdocio, que Dios les había dado la oportunidad de servir en el tabernáculo. Ellos tenían el privilegio de poder servir al Dios eterno. Pero se prostituyeron, dice la palabra del Señor. Robaron, vivieron con mujeres a las puertas del tabernáculo, haciendo cosas impías en el lugar sagrado. Y el sumo sacerdote Elí callaba lo que escuchaba decir de sus hijos. Primer libro de Samuel 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso eran los hijos del sumo sacerdote Elí. Personas que no amaban a Dios, personas que no respetaban la gloria de Dios, personas que no estimaban el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos en el tiempo del sumo sacerdote Elí, hubo un descuido terrible y menospreciaron la presencia de Dios, desestimaron su gloria, no respetaron su majestad, no honraron a su nombre, no estimaron la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, Dios permite que los filisteos tomen el arca del pacto. Este acontecimiento tan terrible tuvo que haber hecho recapacitar al pueblo de Israel y enmendar sus pasos, pero no fue así. Israel siguió con su misma conducta de indiferencia por la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel 4, verso 1 al 22, que Israel va a la guerra con los filisteos y ellos pierden esa batalla y mueren 4,000 hombres. Regresan a Israel derrotados y vencidos. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, solo hay derrota, solo hay fracaso, solo hay miseria, escasez y pobreza. Y ellos deciden ir por segunda ocasión a la guerra, y en esta ocasión deciden llevar el arca del pacto. Pero ¿cómo van a llevar el arca del pacto si el arca del pacto ellos no respetan la presencia de Dios ni aman la presencia de Dios? Dios permite, estimados hermanos y amigos, que en esta segunda ocasión vuelvan a perder la guerra. Y los filisteos toman el arca del pacto.
y la llevan a su ciudad. E Israel regresa derrotada y sin el arca del pacto. Dios permite que Israel pierda la batalla, que tomen el arca del pacto, que maten a sus sacerdotes. Dios se aleja de aquellas personas que no quieren nada con Él. Se aparta de los que no le aman, no le obedecen y menosprecian su gloria. Proverbios 8, verso 17 al 18 dice lo siguiente: yo amo a los que me aman, escuche. Yo amo a los que me aman, dice Dios, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Cuando todo Israel recibe la noticia que el arca fue tomada, gritó toda la ciudad. Dan la noticia al sumo sacerdote Elí. Él está sentado en una silla y resbala hacia atrás y muere al instante. La esposa de uno de los hijos de Elí expresó estas palabras: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primer libro de Samuel 4:22. El arca estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Debido a la presencia del arca comienzan a pasar cosas extraordinarias, como la decapitación de Dagón, el dios de ellos. Además comienzan los filisteos a enfermar con tumores en sus cuerpos y plagas de ratones comienzan a destruir sus cultivos. Escuche bien, entonces los filisteos deciden devolver el arca a Israel y la devuelven con ofrendas. O sea, los filisteos estaban honrando el arca, la cual no había honrado Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar. La presencia de Dios se aleja de aquellos que la menosprecian. ¿Pero qué es desprecio? Desprecio es tener en poco, desestimar, subestimar, menospreciar y desechar. Es lo que había hecho Israel. Había desechado al Dios eterno. Había desechado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el arca vuelve a Israel, llegando a la región de Bet-Semes. Pero los habitantes de esta ciudad, cuando ven el arca, el pueblo se regocija y adoran a Dios. ¡Qué hermoso! Pero cometen un error mortal. Escucha bien. Cometen un error mortal los de la región de Bet-Semes. Fue abrir y mirar dentro del arca, lo cual no era permitido. Y escucha ahí qué gran mortandad hubo. Y murieron 50,070 hombres. 50,070 hombres por mirar dentro del arca del pacto. Amados hermanos, el ser humano se equivoca. El ser humano quiere buscar a Dios a su manera, a su forma. No es así, mis estimados amigos. A Dios se busca de la forma ya establecida en su palabra. Dios ya dio las normas, las pautas para podernos acercar a Él. Primer libro de Samuel 6, verso 19, escuche. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. El ser humano se equivoca, como lo dije antes. Comete un gravísimo error. Es buscar a Dios a su manera, a la forma que a ellos les gusta. Y Dios ya dio la forma, estimados hermanos. El diseño Dios ya lo dio para nosotros. Cómo buscar su presencia. Nosotros tenemos que buscar su presencia bajo el esquema y el diseño y estándar de Dios. Primer libro de Samuel 6:20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Escuche.
¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Aleluya. Primer libro de Samuel 7, 1 al 2. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué triste, y a la misma vez qué contradictorio, porque ellos no respetaban su presencia. Seguían adorando en los lugares altos, seguían adorando a los dioses falsos. Los filisteos tuvieron el arca 7 meses, luego estuvo 20 años en la casa de Abinadab, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No hubo nadie quien pensara en la gloria de Dios. El arca de Dios, amados hermanos y amigos, ya no estaba en tierra de los filisteos, estaba en tierra de Israel. Pero no hubo nadie que pensara en el arca del pacto. ¿Cómo es entonces que lamentaban y lloraban en pos de Jehová? Porque nadie se levantó en decir: vamos a traer el arca del pacto y pongámosla donde debe de estar, en el tabernáculo. E Israel desechaba a Dios. E Israel menospreciaba a Dios. Y un ejemplo, Israel en este momento, en esta ocasión, en este tiempo, piden un rey. Y Dios les da un rey, llamado Saúl. Y Saúl fue rey de Israel. Y en todo el reinado de Saúl, Saúl no pensó en el arca del pacto. No pensó en la presencia de Dios. A Saúl tampoco le importó. Pasó su reinado y no reflexionó en la presencia de Dios. No reflexionó qué representaba el arca del pacto, dónde debería de estar. Estimados amigos, esto es terrible. Esto es lamentable. Tener un corazón que no ama a Dios. Tener un corazón que no se apasiona por Dios. Muchas veces nos apasionamos por cosas que no tienen el valor que nosotros deberíamos de darle. Pero hubo alguien que pensó en el arca de la alianza. Hubo alguien que sí amaba a Dios con todo su corazón. Se levantó otro Josué. Se levantó otro hombre apasionado por Dios. Un hombre que vio que sin Dios no se puede vivir. Vio la necesidad que no se puede seguir adelante sin la presencia del Altísimo. Que faltaba algo en la casa de Israel. Que hay un vacío terrible sin Dios en el corazón. Y fue el rey David. El rey David convoca a sus capitanes. Les expone que Israel no puede caminar sin Dios. Que no hay paz sin Dios. Que no hay alegría sin Dios. Que no hay salud ni bienestar sin Dios. Que no hay bendición si su presencia no está allí en el lugar que corresponde. Primer libro de Crónicas 13, verso 2 al 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que estén con ellos en sus ciudades y elegidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl, escuche bien, no hemos hecho caso de ella. Qué terrible, qué lamentable. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Esto me parte el corazón. Esto me hace entristecer mucho mi alma, mi espíritu. ¿Cómo es posible, con tanto amor que Dios nos ha mostrado, nosotros seamos malos y malvados e infieles con Dios? ¿Cuánto de nosotros tenemos esa pasión por Dios? Ese amor por su presencia,
esa entrega por el Altísimo, ¿cuánto de nosotros también reconocemos que hemos menospreciado su gloria, su amor y su misericordia, su bondad, su lealtad con nosotros? Él siempre se ha mantenido fiel con su pueblo, con usted ahí que está escuchándome y yo aquí en este lugar. Él se ha mantenido fiel. Pero somos nosotros, escuche bien, pero somos nosotros en nuestra maldad, en nuestro vil pecado, que menospreciamos el amor de Dios. Menospreciamos y valoramos otras cosas que no tendríamos que darle el valor. Menospreciamos su amor. Y hoy es necesario que nos examinemos ahí. Usted ahí donde me está escuchando y yo aquí en este lugar donde me encuentro. Escuche bien lo que dice Isaías. Capítulo 1, verso 2 y 3. Oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y aquí el verso 3 hay algo tan terrible, que dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo es posible, estimados, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, y nosotros como humanos no veamos, no nos acerquemos ni amemos a Dios, y que no valoremos su presencia? Es ahí, estimados, que venimos a ser peor, escuche bien, que un animal. Cuando no tenemos el conocimiento de lo que representa Dios en nuestra vida, venimos a ser peor, escuche bien, peor que un animal. Porque el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lamentable, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 10. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, a 30,000. Y se levantó David y partieron a Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Escuche, que mora entre los querubines. ¿Se acuerdan del propiciatorio? Dios había prometido que él habitaría en medio de los dos querubines. Pero David cometió un error mortal. Escuche, el siervo de Dios cometió un error mortal con la santidad de Jehová. Estaba trasladando el arca de forma incorrecta. Parecía que el rey David no había leído los libros de Moisés. Parecía que David no entendía y no había leído nunca las ordenanzas que Dios dio a Moisés. Y David trasladó el arca en un carro. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y címbalos. ¡Qué hermoso! Había una fiesta, pero había un error. Y David todavía no había entendido lo que iba a suceder. Verso 6. Y cuando llegaron a la era de Nacob, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, escucha bien, otro error garrafal, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo se tenía que transportar el arca, hermanos? El arca se tenía que transportar los levitas cargándola en sus hombros. Escuche, no en carros ni en bueyes,
sino sobre sus hombros. Era la orden que Dios había dado. David cometió ese terrible error. Esa era la forma que Dios mandó a Moisés de cómo se tenía que trasladar el arca. No, amados hermanos, no era en carros ni en bueyes. Eran los levitas en sus hombros. Escuche bien, eran los levitas en sus hombros. Pero Usa, en su temeridad, dice que tocó. Este muchacho tampoco sabía que el arca no se podía tocar. No habían personas que enseñaran allí que el arca debería de respetarse, que la presencia de Dios se tenía que respetar. No hubo ni un sacerdote, ni un profeta que le dijera a David: David, esa no es la forma de trasladar el arca de Dios. ¿Y qué significa temeridad? Imprudencia, insensatez, irreflexivo, atrevido. Muchas veces somos nosotros así, estimados. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David, aquí ya tuvo temor el rey David, y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Qué hermoso, qué lindo, qué maravilloso. En 3 meses bendijo Jehová la casa de este hombre. Dios visita 2 casas, 2 familias. La casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. Dice la palabra que Dios bendijo la casa de Obed-edom en 3 meses. Y dice ahí: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo, y el arca de Dios estuvo ahí con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Primer libro de Crónicas 13, verso 13-14. Dios busca una familia. Dios busca un corazón o a una nación que le ame, que le obedezca. Cuando una persona entiende que el gran yo soy está tocando las puertas de su casa, amados hermanos, la gloria ha llegado a ese lugar. Obed-edom, amados hermanos, entendió que no era el rey David que estaba allí a la puerta. Obed entendió que era Jehová de los ejércitos que estaba tocando a la puerta. ¿Y qué dice Apocalipsis? He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo, toco. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Vamos a comer. Obed-edom entendió esta palabra. Obed-edom entendía bien que Jehová estaba allí en la puerta tocando para entrar a su casa. Obed-edom no vio riquezas. Obed-edom no vio bendiciones, hermanos. Obed-edom vio la presencia de Dios. Obed-edom recibió la presencia de Dios. Cuando hay respeto, pasión, obediencia, amor, exaltación a su nombre, cuando se reconoce que sin Él no se puede vivir, cuando entendemos que tenemos que ser santos porque Él es santo, Dios se manifiesta de forma gloriosa con su pueblo e hijos. Ya hemos leído en primer libro de Samuel 2:30, Dios honra a los que le honran. Hemos leído en Proverbios 18, verso 17, que dice: yo amo a los que me aman. Obed-edom recibió al Dios por amor, no por bendiciones, no por lo que Dios le podía dar. Él recibió el arca porque él sabía que era la presencia de Dios que estaba visitándole. Él no esperó que Dios lo iba a prosperar. Él no sabía que Dios lo iba a prosperar. Él recibió al eterno Dios porque él comprendió que ahí estaba Dios.
que ahí estaba Dios tocando la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre la puerta, yo entraré a él, dice Dios, cenaré con él y él conmigo. Dios bendijo a Obed-Edom porque este hombre no vio solo un cofre, un objeto. Él vio al mismo Dios que iba a quedarse en su casa. Qué hermoso, amado. El arca de Dios visitó 2 hogares, visitó 2 familias. La casa de Abinadab, que estuvo 20 años. Estuvo 20 años y no ocurrió nada. La Biblia no narra nada extraordinario que pasó en la casa de este hombre. Más bien murió uno de sus hijos. Tal vez porque este hombre no les enseñó cómo se debería de tratar la presencia de Dios, cómo se debe tratar la presencia de Dios, cómo se debe cuidar la presencia de Dios. 20 años, no ocurrió nada. En 7 meses, en tierra de los filisteos ocurrieron cosas. La destrucción de Dagón, los tumores, las enfermedades sobre los filisteos, plaga de ratones comiendo los cultivos. 20 años en la casa de este hombre, no narra nada la Biblia. Este hombre, como un pan sin sal, pues, no ocurrió nada. Y 3 meses Dios bendice la casa de este hombre, Obed-Edom. Porque cuando a Dios se le ama, Dios está ahí, hermanos. Debemos de reflexionar cuánto tiempo tengo de estar yo con Dios. ¿Cuánto tiempo tengo de estar yo con Dios? ¿Y cuáles son las cosas que ha pasado en mi vida? Estimados hermanos y amigos, esta palabra es una palabra reflexiva. Esta palabra es una palabra que Dios quiere que entendamos. Que tenemos que tener pasión y respeto por su presencia. Dios no puede ser burlado. Estimado pastor, que usted me está escuchando en este momento, recapacitemos. Pasión y respeto por Dios. Respetemos a Dios, respetemos su presencia. Dios les bendiga.